Muy buenos días. El día de hoy estaremos hablando sobre el cobre. Mi equipo está conformado por Yesimar Pedra, Luis Bolívar, Jesús Escalona y mi persona Héctor Pérez. El cobre es un elemento químico de aspecto metálico rojizo con número atómico 29 y esa es su posición en la tabla periódica. Su símbolo es Cu y pertenece al grupo de metales de transición. Estado natural. El cobre es un elemento que se encuentra en el grupo de elementos químicos que pertenece a aquellos que se encuentran situados en la parte central de la tabla periódica. Concretamente se encuentra en el bloque D. El estado del cobre en su forma natural es sólido, es diamagnético. El número atómico del cobre es 29. El símbolo químico del cobre es Cu. El punto de fusión del cobre es de 1357,77 grados Kelvin o 1085,62 grados Celsius. El punto de ebullición del cobre es de 3200 grados Kelvin o de 2927,85 grados Celsius. Propiedades. Es buen conductor eléctrico, buen conductor térmico, resistente a la corrosión y oxidación, antibacteriano, se une y alea con facilidad, ductibilidad, reciclable y calático. Reseña histórica. El cobre, del latín cuprum, y este del griego Kipros, perteneciente a Chipre, cuyo símbolo es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transición de color cobrizo, es decir, rojizo anaranjado de brillo metálico que, junto con la plata, el oro y el roentgenio, forma parte de la llamada familia del cobre. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad, el segundo después de la plata, gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad. Se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros elementos eléctricos y componentes electrónicos. Primer objeto fue encontrado en el norte de Irak 8700 años antes de Cristo. El origen del cobre fue descubierto en la antigüedad por el ser humano prehistórico. Sin embargo, se le atribuye a Michael Faraday el descubrimiento de la propiedad más útil del cobre, su utilidad como conductor eléctrico. Y su aparición en Asia y Europa fue muy resaltante debido a que se sustituyó la realización de utensilios de madera a la realización de herramientas y utensilios con cobre. Uso industrial. De los cientos de compuestos de cobre, solo unos cuantos son fabricados de manera industrial en gran escala. El más importante es el sulfato de cobre 2, pentahidratado o azul de vitriolo, CuSO4, 5H2O. Otros incluyen la mezcla de Bourdieu, 3 hidróxido de cobre, 2 de cobre, SO4. Verde de París, un complejo de metaarsenito y acetato de cobre, cianuro cuproso, CuCN, óxido cuproso, Cu2O, cloruro cúprico, CuCl2, óxido cúprico, CuO, carbonato básico cúprico, nafenato de cobre. El agente más ampliamente utilizado en la prevención de la putrefacción de la madera, telas, cuerdas y redes de pesca. Las principales aplicaciones de los compuestos de cobre las encontramos en la agricultura,
en especial como fungicidas e insecticidas, como pigmentos en soluciones galvanoplásticas, en celdas primarias, como mordentes en teñido y como catalizadores. El proceso de extracción del cobre. El proceso de extracción del cobre puede hacerse de forma subterránea o a tajo abierto, es decir, extracción expuesta. En esta fase se suele realizar el minado, tras lo cual las piedras se trasladan a la planta donde son procesadas. El procesamiento. El procesamiento del cobre en las rocas que se ha obtenido en la fase de extracción deben reducir su tamaño para poder liberar las partículas metálicas que contienen. Esto se realiza en las plantas concentradoras a través de los métodos físicos y químicos de separación de los metales. Los pasos del procesamiento del cobre son la molienda, donde el mineral se mezcla con agua para ser procesado en los molinos hasta hacerse polvo. La flotación, la cual permite separar los sulfurados del cobre. Y finalmente la lixiviación, que se emplea un método de solución ácida a través de agua y ácido sulfúrico que permite separar el óxido y obtener los cátodos de cobre. La fundición. La parte del cobre, el empleo donde en la formación de los cátodos se somete a altas temperaturas. El objetivo es eliminar impurezas y formar ánodos de cobre. Finalmente, la refinación electrolítica. Es el último paso en la refinación gracias a que las celdas electrolíticas mejoran la pureza del cobre. En las normas de seguridad ambientales se hablará acerca de la norma de seguridad, los equipos de protección personal, las maquinarias adecuadas y las normas ambientales acá en Venezuela y a nivel internacional para garantizar la protección de los recursos naturales. Se necesita identificar la peligrosidad de los residuos, preparar y sanear debidamente los territorios y obtener un monitoreo constante y cierre los sistemas de lixiviación. Bien, para este caso, personalmente, las normas de seguridad vienen dadas para el tratamiento del cobre. En este caso es valedero expresar que la minería suele ser reconocida por su gran aporte a la economía en todas las regiones, específicamente en la zona oriental de Venezuela, pero a su vez es destacada por el alto índice de accidentalidad y enfermedades laborales en las que estas actividades acarrean los trabajadores, así como el impacto ambiental que ésta genera, por lo cual es necesario describir las acciones que han venido adoptando los gobiernos, las empresas y los mineros frente a esta delicada situación. Hablar de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se ha convertido en un baluarte empresarial de gran importancia, debido a las implicaciones que estas pueden tener por las industrias. Meliá ICC 1999 270 al respecto implican las condiciones de trabajo, que refieren básicamente una variable del clima laboral. A su vez, existen normas que establecen las especificaciones de proyecto ambiental para las actividades de exploración minera en las zonas agrícolas, ganaderas, eriales, con climas secos y templados, en donde puede desarrollarse vegetación y fauna. La lixiviación de minerales es uno de los métodos que se utilizan para la extracción de cobre. Los aspectos de control ambiental a considerar una operación de sistema de lixiviación se asocia con el potencial de generación, así como la pérdida de estabilidad de la pila. A nivel internacional, estos desechos son conocidos bajo los efectos ambientales que pueden generar gracias al debido inadecuado manejo. Es decir, este tipo de beneficios de minerales, los impactos ambientales pueden ser significativos. Dentro de las normas se establece que las especificaciones para identificar la peligrosidad del residuo, así como los requisitos de protección ambiental para las etapas de caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación, cierre y monitoreo del sistema de lixiviación de minerales de cobre. En Venezuela existe el decreto número 2782 en la Gaceta Oficial número 4122 en la fecha del 27 de marzo del 2017, donde se declara como elemento estratégico
para su explotación y exploración del cobre, por lo cual queda sujeto a un régimen previsto de rango, valor y fuerza, bajo la ley orgánica de la reserva, el estado de las actividades de exploración y explotación de oro y demás minerales estratégicos. Por su parte, la norma mexicana Cernarat 001 de 1996 establece que los límites máximos permisibles contaminantes de cargas y descargas de aguas residuales y bienes nacionales se tomará aclaración publicada del mismo año, que la misma establece que los métodos de medición para determinar la concentración de las partículas suspendidas totales en el aire y el procedimiento de calibración para los equipos y medición. Impacto ambiental del proceso de extracción. A pesar de que es un elemento esencial en los procesos vitales de los seres vivos, en exceso puede ser muy tóxico. Por ejemplo, en las plantas produce lesiones en las raíces. Estas pueden crecer con deformidades o no se desarrollan completamente, igual que el color de las raíces puede cambiar y por ende el crecimiento de la planta se ve modificado. Crecen plantas mutantes. En las algas y hongos previene la germinación de esporas. En los peces los iones de cobre interrumpen la regulación de sodio y en los mamíferos produce daños en el hígado. ¿Cómo se podría minimizar el impacto ambiental de esta actividad? Sabemos que la actividad industrial a lo largo de los años ha sido un foco bastante letal en cuanto a contaminación del ambiente se refiere. Y si hablamos de minería, muchísimo más. Es por eso que la responsabilidad socioambiental se ha incluido en todas las empresas como parte de una consigna. Entonces, en cuanto al cobre, la organización Codelco en su sitio web plantea una propuesta bastante interesante de cómo realizar esta actividad bajo una conciencia de responsabilidad social. Ellos toman como punto de partida dos ejes, que son la sustentabilidad y la innovación. La sustentabilidad está asociada a generar ganancias y beneficios a la empresa, siempre tratando de impactar de la menor manera posible al ambiente y a las personas que en él habitan. Y la innovación, que está asociada a la mejora continua de los procesos industriales, haciendo uso de la tecnología. Podemos observar acá, en el siguiente proceso de extracción que ellos proponen, que es bastante parecido al proceso de extracción convencional. Lo único es que, bueno, agregan otros pasos acá, porque su meta como empresa es obtener un cobre 99,99% puro. Entonces ellos agregan acá una serie de procesos que contribuyen a que el cobre sea más puro. Pero lo realmente innovador o distinto en este proceso, lo que marca la diferencia, es el principio y el final del mismo. Podemos ver que en el principio tenemos la exploración. Yo siento que es bastante importante este punto, o no saltarnos esta parte, porque en muchas ocasiones se excavan zonas sin tener la certeza de que allí hay cobre. Entonces, excavar una zona, movilizar a toda esa gente, utilizar o destinar todos los insumos que se usan para esa actividad, para luego no conseguir lo que tú deseas, es perder, evidentemente. Entonces, si tú exploras la zona, estudias el lugar y tal, y te das cuenta si hay o no hay cobre, te va a permitir no hacer una excavación innecesaria, lo cual va a ser beneficioso para ti como empresa porque te vas a ahorrar recursos humanos, materiales, financieros, y en el caso de que sí exista cobre en ese lugar, pues va a valer la pena invertir todo ese material y todos esos recursos en la extracción del material. En cuanto a la biolixiviación, que es lo realmente innovador o lo que forma parte de una propuesta para minimizar el impacto ambiental de la extracción de cobre, tenemos que es una tecnología que utiliza bacterias para extraer metales desde el concentrado mineralizado. Esos microorganismos o bacterias se alimentan principalmente de dos elementos que están presentes en los sulfuros de cobre, azufre e hierro, por lo que naturalmente separan las partículas de metal de estas impurezas. El mayor beneficio de esta nueva tecnología es que evita la producción de relaves, que son los desechos tóxicos de los procesos mineros, y asimismo evita la emisión de vapor de azufre
y arsénico a la atmósfera desde los hornos de fundición, ya que la bacteria consume esas impurezas. Y además de ello, utiliza menos agua que la flotación, requiere menor inversión de capital y libera mayor metal desde el concentrado mineralizado que los métodos convencionales. Como podemos ver, el desarrollo de la biolixidación representa un gran paso para reducir costos asociados a la producción de cobre, así como para continuar avanzando en la protección de nuestros recursos naturales. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Esperamos que la información que proporcionamos en esta oportunidad les sea útil. Muchísimas gracias. Hasta luego.